Cuando las marcas buscan un lugar en la ciudad, Viacart les da un espacio. Viacart, todas las formas de hacer publicidad en la vía pública. Jorge, asumiste en el mes de abril como presidente del Consejo Publicitario Argentino, y por primera vez esta institución tan trascendente, tan querible, tiene un nombre de la creatividad, ¿no? Sí, creo que así es. Si bien he tenido antecedentes como Marcet, que era dueño de agencia, que estuvo dentro de esto, pero sí, es la primera vez. Y bueno, hemos tratado de aportarle al Consejo lo que es nuestra visión, nuestro conocimiento de los temas operativos, de todos los temas de producción, y unas cosas que son muy importantes en las campañas de bien público. ¿Encontraste la posibilidad de hacer muchos cambios o de proponer muchos cambios en función de lo que se venía haciendo en un tema tan delicado como es el bien público? Bueno, vos sabés que el Consejo tiene 50 años, 51 llevamos ya. Y a través del tiempo, bueno, ha ido acompañando todas las transformaciones que se producían dentro de lo que es la industria. Obviamente las comunicaciones hoy ya no son las mismas que había hace 50 años. El peso de Internet, las redes sociales y la cantidad de, ¿no es cierto?, de mecanismos y de medios que uno tiene para llegar a la gente hacen que haya cambios. Tratamos de irlos de una forma u otra acoplando al accionar del Consejo. Vos sabés que dentro de la organización trabajan agencias de publicidad de primerísimo nivel y bueno, todas ellas nos aportan sus conocimientos sobre el tema y sobre los cambios que se producen en esto, ¿no? El Consejo acaba de publicar un libro hace un par de semanas atrás, que debe ser uno de los primeros libros que se publican en la Argentina sobre este tema, ¿no? Sí, en Londres hay una oficina central de información del Reino Unido. Las siglas en inglés son COI, ¿no? El COI tiene una publicación que se llama How Public Advertising Works, o sea, cómo trabaja la publicidad de bien público. A mi antecesor, a Jorge Gandolfo, le pareció que era un muy buen material y bueno, propició un acercamiento, tuvimos los derechos y se pudo publicar una edición en castellano de ese libro. No se trata solamente de una traducción, ¿no es cierto?, de una obra existente. Eso te iba a preguntar. Sino que se le ha aplicado a todas estas cosas y estas experiencias que son europeas y algunas mundiales, se le han aplicado conocimientos y trabajos realizados por gente de gran experiencia, de reconocida experiencia en la publicidad y en lo público en la Argentina, como Miguel Ritter, Ibarra García, Jorge Irazu, Cecilia Bonillo y Alberto Borrini también. Todos ellos han hecho capítulos especiales dentro de este libro que realmente pienso, mira, es un material bibliográfico muy importante que viene a llenar un vacío que había dentro de todo esto y que estoy convencido de que a corto plazo va a estar ocupando un lugar importante en las bibliotecas o en los elementos que tengan para recabar experiencias todos los directores de marketing, de publicidad, de comunicación y fundamentalmente de responsabilidad social empresaria. Para las empresas, en general, para el anunciante, ¿es un negocio participar de alguna acción de bien público por esto de la responsabilidad? ¿O prefieren, según lo que vos lees en el escenario, prefieren accionar de otra manera? Yo creo que es una tendencia mundial, ¿no? Las empresas ya se han dado cuenta de la importancia que tiene para la imagen de sus marcas, para el prestigio de sus marcas y sus productos, el hecho de trabajar en campañas de bien público. Por eso el auge que tiene en este momento todo lo que se ha referido a responsabilidad social empresaria, RCE, esas tres letras que están tan de moda. Pero es muy importante que así sea y bienvenido que así sea, porque es una forma de colaborar al bien común. Yo creo que
desde las empresas y realizando actividades paralelas a las que realiza el Estado, se puede ayudar a muchísima gente. Y eso es muy importante, y allí es donde el Consejo tiene una oportunidad, yo diría casi inigualable, ¿no es cierto?, porque debido a la experiencia que tiene que convertirse de una forma u otra en la guía y el eje de todo lo que sea comunicación de bien público. Uno advierte que estamos en un momento histórico donde el individualismo y las necesidades de salvarse a sí mismo son bastante poderosas y difíciles de rebatir, sobre todo cuando hay campañas de publicidad de anunciantes pero muy grosos que ratifican esa línea. Entonces mi pregunta va a: ¿la publicidad de bien público impacta realmente en la gente como para que ésta genere una toma de conciencia, o cada día es más chiquito el golpe que se les pega? Bueno, pensemos que por un problema de educación, de formación, la Argentina no es lo que se llama un país, una sociedad, no, la Argentina no tiene una sociedad solidaria. Pero el tema va cambiando y se va mejorando en ese aspecto. La comunicación hace mucho para ese tema, muchísimo. Y ahí justamente donde hoy con gente del Consejo, con gente de amigos como el CONARP o la Cámara Argentina de Anunciantes, estamos tratando los temas que son inherentes a la comunicación en sí mismo, a la creatividad. Porque hay una gran diferencia entre la comunicación de bien público y la comunicación publicitaria. La comunicación publicitaria tiene que convencer a la gente que compre, que consuma o adquiera determinado tipo de servicio. Y por eso se vale de distintos tipos de elementos, de atracción, de distintos tipos de recursos, que van desde el humor hasta las superproducciones. En bien público es diferente. Pensemos que en bien público, como primera medida, los espacios son cedidos gratuitamente por los medios. Segundo, los costos de producción, que son altos, tienen que ser bancados o por el Consejo o por las ONGs intervinientes. Por lo tanto, ahí tenemos que tratar de tener una comunicación más acotada, más corta y más precisa. Es por eso que los creativos de las agencias, trabajando en campañas con nosotros, tienen que ir adquiriendo una especie de especialización, porque es muy distinta la publicidad de bien público, lo que tiene que comunicar la publicidad de bien público, que la publicidad común y corriente. Claro, eso justamente me quedé pensando, porque vos decías, la comunicación tradicional intenta que compres un producto determinado, o que se te fije una marca en la cabeza como Top of Mind. ¿Y cuál es la característica fundamental de la comunicación de bien público? La comunicación de bien público tiene que lograr sensibilizar, motivar y movilizar a un individuo a que haga algo en favor de otras personas a las cuales quizá no conozca ni conocerá jamás, que ayude a difundir una idea y que de pronto también haga algo. Esas personas que decía yo que no conocen ni conocerá jamás, una de ellas puede ser el mismo. O sea, las aristas de las campañas de bien público varían mucho de acuerdo al área de comunicación en la cual hablemos. Por ejemplo, tenemos bien público en salud. Ahí creo que uno de los temas importantísimos es el prevención. Fíjate que en este momento tenemos en el aire una campaña de prevención para la diabetes. La diabetes es una enfermedad que puede ser terrible, puede ser mortal, y mucha gente no sabe que la tiene. También tenemos campañas de educación. Allí el mecanismo comunicacional es distinto porque estamos navegando en aguas turbulentas en las cuales está por un lado el Estado, por el otro los docentes y por el otro los padres mismos de las familias, cómo se mueven dentro de esto, la importancia que cada uno tiene. Y después el último es sociedad, donde el espectro es mucho más variado, que va desde el comportamiento ciudadano hasta el cuidado del medio ambiente. Los recursos son distintos y la forma de impactar o de llegar es distinta. Algunas cosas son más atractivas que otras. Es mucho más atractivo hacer una campaña para medio ambiente que a lo mejor una campaña de diabetes. Pero bueno, este es el tema y esos son los desafíos que nosotros tenemos que encarar y resolver.
Comparando un poco la historia de las campañas de bien público que se han realizado en diferentes países, no incluiría en este comentario a los asiáticos porque más que impactantes resultan ser habitualmente violentos para transmitir casi todo. Sí, sí. Pero digo, veo que son muy duros los ingleses, los europeos en general, los norteamericanos. Te apuntan con el botín a la altura del paladar, pegan durísimo. Y normalmente, inclusive los brasileños, pero en Argentina siempre he percibido que hay una publicidad más soft, que no te pego tanto. Es decir, vos estás planteando lo de la diabetes, Jorge, y es tal cual lo dijiste. Si no la controlás, te lleva al cajón. Y la pregunta es si nuestra idiosincrasia es la que no permite tener campañas que sean más duras y que te hagan reaccionar en vez de tocándote el hombro de un cachetazo. Sí, yo creo que algo de eso hay, pero estamos cambiando, estamos cambiando. Lo que pasa es que en Europa y en Estados Unidos, a nivel empresario y de ahí bajando a la población, la filantropía es casi una obligación. Vos ves el currículum de cualquier CEO de cualquier compañía importante y además de sus palmarés en las distintas empresas que ha trabajado, al final tiene que decir qué obras de bien público ha colaborado, en qué temas de educación ha estado trabajando y todo ese tipo de cosas. Eso es importante y eso se refleja en la forma que eso baja a la gente. Cuando se dice hay que ayudar para tal cosa, la gente es más proclive a hacerlo. Esto estamos hablando en Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos lugares de Europa. En otros lugares yo diría que la comunicación está inclusive muchísimo menos avanzada que en el caso nuestro. En la Argentina estas campañas tienen cierto tipo de importancia que nosotros creemos debería ser mucho mayor, pero estamos mejor que en muchos otros países de América Latina. O sea, si uno hace una comparación, ve campañas de estas características buenas, ¿dónde? En México, sociedad convulsionada por otro tipo de temas, y en Brasil. Y paremos de contar, ¿no es cierto? Ya estamos en las primeras semanas de 2012, otro nuevo año, y como última pregunta es, ¿cuáles son los planes que tiene el Consejo para este 2012? Bueno, este año por primera vez el Consejo va a fijar, establecer y manejar sus propias campañas. ¿Cómo se procedía antes? Apareció una ONG, la ONG avalaba determinado tipo de tema y bueno, el Consejo se integraba y nos poníamos a trabajar en eso. Nuestras áreas operativas han sido siempre educación, sociedad y salud y este año vamos a tener campañas fijadas por nosotros en educación, sociedad y salud. En educación va a ser valoración del maestro, ya sea ante el alumno o ante los padres de los alumnos y ante sí mismo, o sea, para instar a que haya quien quiera de una forma u otra seguir la carrera docente. La otra campaña va a ser en salud, el tema, y esto lo coincidimos mundialmente, inclusive con otras asociaciones como la nuestra, en que el tema grande es prevención. La prevención puede ser el mejor sistema de salud que existe porque puede curar muchísimas enfermedades. El más económico. Y es el más económico además. Y en tercer término está lo que es sociedad, en lo cual vamos a tratar de hacer un aporte a lo que es comportamiento ciudadano. Porque no solo está que nos tienen que fijar las reglas, ni que hacer que se nos cumplan las leyes, sino que nosotros mismos también debemos trabajar en eso. Nos quejamos por las inundaciones, por esto en la capital, pero tiramos cosas de plástico a la calle y se tapan las cosas. En fin, hay que trabajar mucho en esos temas. Son temas, grandes temas, pero a veces quizá de tratamiento muy acotado, muy sencillo para decírselo a la gente.